Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un placer darles la bienvenida a la conferencia magistral La internacionalización y los desafíos del docente del siglo XXI. La escuela es una entidad que se encarga de la formación y capacitación del servicio público. Desarrollamos programas de formación postgradual, especialidad a los servidores y servidoras del Estado. Los programas de la escuela están abiertos además a todos los profesionales interesados en aproximarse a la administración pública. En esa medida cumple con esa tarea de acercar lo que es la sociedad, la gestión de lo público, la formación. Y en estos 15 años de vida institucional se han capacitado aproximadamente 800,000 personas. Se han desarrollado actividades con instituciones internacionales como el CLAD, el Consejo Latinoamericano de Administración y Desarrollo, de la cual la escuela es parte, y con ellos activamos ofertas de formación para los servidores públicos. De la misma manera, en el tema de lo que es la integración regional sobre todo y la mirada del mundo global, la escuela creó un programa que es el Observatorio de Geopolítica. Ese programa del Observatorio de Geopolítica permite a la escuela abordar reflexiones en torno al Estado, la sociedad, los gobiernos y sus transformaciones en el transcurso del tiempo. Así, en este marco, la escuela logró crear y estamos ahora rearmando nuevamente lo que fue la Red Suramericana de Escuelas de Gobierno y Administración Pública. Esta instancia que fue creada en el ámbito de la UNASUR unía a las escuelas de gobiernos y Estado con el afán de investigar sobre las necesidades que tienen los gobiernos y las transformaciones, sobre todo, que sufren los estados en tiempos de complejidad como los que estamos viviendo ahora. Un otro elemento importante es la participación de la escuela, nuevamente buscando justamente estos nexos con lo que sucede en la región y en el mundo. La escuela es miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pero a la vez también estamos en ejercicio de representación ante el comité directivo. En este accionar, importante también es ver la presencia de la escuela en la estructura del Estado. La escuela depende del Ministerio de Educación, depende del órgano ejecutivo, y por lo cual presta el servicio fundamentalmente, y así ha sido durante los primeros años, de fortalecer las capacidades en el órgano ejecutivo. Sin embargo, ha ido prestando también servicios a lo que serían las necesidades del órgano legislativo, del órgano judicial, con quienes coordinamos con las escuelas de jueces, la escuela de fiscales y también con el órgano electoral. Hace un par de años empezamos el trabajo de acercarnos a un otro ámbito del servicio público, que es justamente el sector productivo. Nos empezamos a acercar a lo que son las empresas del Estado y hoy estamos ejecutando un programa especializado para la formación de gerentes de las empresas públicas. Si bien este es el inicio de lo que es la formación de personal especializado para llevar adelante el desafío de las empresas públicas en el Estado plurinacional, empiezan a configurarse necesidades de investigación y de desarrollo en cuanto a lo que es la empresa y sus entornos. Entonces hablamos de los entornos económicos, los mercados, y se empieza a configurar la posibilidad de abrir un ámbito de investigación donde ya no es solamente transformaciones del Estado, sino también
y la importancia de la geoeconomía en la región. La escuela, les decía, ha ido desarrollando estas capacidades institucionales y a la fecha tenemos una capacidad de operación de 80,000 personas atendidas en el año pasado, en la gestión 2023. Hoy estamos ejecutando programas que harán que esta cantidad se duplique en la medida de que estamos atendiendo programas masivos de formación en la administración pública. En todo esto, y razón de este conversatorio, o de este seminario justamente, es que cuestionándonos sobre la eficiencia y la calidad de la gestión en cuanto a lo que es la formación como institución de servicio público, tenemos 3 elementos fundamentales. Hemos reflexionado y estamos llevando adelante, sobre todo innovando, las formas de hacer el diseño curricular. Entonces, para la escuela, las formas, los mecanismos y la aplicación sobre todo de la andragogía puesta en práctica en lo que son los diseños curriculares y últimamente trabajando sobre todo en el marco de la complejidad y el desarrollo de las competencias. El diseño curricular es un factor fundamental para garantizar la calidad en el servicio institucional. Así también la tecnología, y la escuela se ha caracterizado por ser innovadora en lo que es la formación a distancia. En las primeras épocas trabajábamos con los DVDs y logramos impactos importantes. Este programa de formación en torno a la construcción del Estado plurinacional llevó adelante cerca de 200,000 personas que han participado de un programa de formación a distancia, donde no se requerían los DVDs, eran más bien, no se requería el internet, sino se trabajaba a través del DVD. Y hoy tenemos nosotros el 80% de nuestro servicio a distancia. Entonces, el desafío de la gestión, la tecnología para la formación, para nosotros también es un elemento fundamental. Sin embargo, el tema de esta ponencia es la docencia. La escuela tiene más de 200 docentes que se caracterizan de ser gente especializada y que está trabajando en la administración pública. Sin embargo, también recurrimos a docentes que están en el ámbito académico de otras universidades o intelectuales que estén trabajando sobre los diversos temas de la administración pública y el acontecer en la región de los entornos de lo que serían el Estado, la sociedad y sus relaciones. Tenemos registrado que en estos 15 años hemos ejecutado más de 10.500 ejercicios de docencia. Es decir, estos 200 a 300 docentes que tenemos por año han ejecutado cerca de 10.500 clases en la Escuela de Gestión Pública. Y de pronto vamos a empezar a investigar un poco más sobre estos alcances que hemos desarrollado a la fecha, en la medida de que lo que se viene adelante es una demanda aún mayor, cuando se están discutiendo elementos de transformaciones, incluso dentro del propio Estado, donde posiblemente la Constitución política del Estado es un elemento que más bien nos llama y nos convoca a rediscutirlo, rediseñar y adecuar las transformaciones en función de la transformación y la consolidación del Estado plurinacional. Este es el marco en el cual habíamos invitado a nuestro expositor. Sin embargo, voy a pedir a nuestros comentaristas que puedan introducirnos más bien en algunas reflexiones, esperándole que el docente llegara. Gracias.
Bueno, reiterando las disculpas que ha expresado el director, el expositor aún no ha arribado. En unos minutos más estará en la sala. Mientras, le vamos a pedir, por favor, a Eduardo Parrada, docente de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, con una maestría en Ciencias Sociales de la Claxo, que pueda, por favor, realizar. ¿O intercambiemos? ¿Sí? ¿Está bien, doctor? No, va a comenzar. Ya. Entonces, sí. Por favor, Giovanni Gracias. Samanamú. Bien. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, gracias, Iván, por la invitación. Un gusto también estar aquí con el licenciado Eduardo Paz para poder un poco contextualizar el tema que estaba pensando con el doctor. Pero creo que es importante, a partir de lo que estaba diciendo el licenciado Iván, tener un marco de referencia para el tema de la docencia en el caso boliviano. Yo voy a hablar específicamente cómo se encara este problema y cuáles creo yo son las dificultades para encarar el problema de la formación de los docentes o los maestros en Bolivia. El primer problema que nosotros, bueno, en el marco de lo que hemos trabajado actualmente en el observatorio, que tiene que ver sobre todo con educación regular y con formación de maestros, lo que nosotros podemos decir es que de repente muchas de las políticas educativas, tanto gubernamentales como universitarias, un poco cuando plantean el problema del docente o del maestro, lo plantean como un objetivo en sí mismo, independientemente del marco en el cual se encuentra. Y me parece que es importante reflexionar el marco en el cual uno va a plantear el problema de la docencia y también de los maestros que están emparentados, porque si no se toma en cuenta ese marco, es muy difícil, en mi opinión, resolver los problemas netamente del docente. Bueno, en el caso específico, para decirlo de manera clara, usualmente cuando se habla de la docencia se habla de la didáctica, de la pedagogía que este profesor o docente deba tener, o se habla del contexto del marco instrumental que tiene, la inteligencia artificial que está de moda, u otros elementos que pueden ser útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ese problema no es menor, sin embargo, en el caso de lo que voy a plantear ahora, me parece que debe entenderse en un marco más amplio, y esto lo voy a incorporar en el tema de la educación superior, porque si no comprendemos ese marco en el cual o al cual está sujeto o presionado este docente, cualquiera sea esta, cualquier metodología didáctica o importación de afuera va a ser muy poco relevante respecto al objetivo que se tiene, que es obviamente la formación de profesionales en el nivel de educación superior. Yo quisiera partir con un problema, dos problemas centrales que creo yo que hay en la educación superior boliviana y que sirven como marco, ¿no? Probablemente muchos no nos hemos percatado, pero estos últimos casi 20 años, cuando aumenta el ingreso de la población en Bolivia, y esto se sabe por estudios en todo el mundo, la población que aumenta los ingresos dedica este ingreso a la educación superior. Este es un elemento que se da en todas partes del mundo, es un fenómeno más o menos universal, entre comillas, porque todas las sociedades que quieren avanzar, cuando rompen las barreras de la discriminación, y es evidente que ustedes miran los datos respecto, por ejemplo, los datos que yo tenía del 2002-2003 sobre las maestrías, identificando las personas que tenían en Bolivia maestrías respecto a la autoidentificación. Ustedes toman en cuenta que la gran mayoría de las personas que tenían maestría en ese entonces se autoidentificaban como no indígenas. Esto que les estoy diciendo, hay datos que se pueden ubicar de hace 20 años en el sistema educativo superior, y ustedes van a mirar que había una barrera que aparentemente nadie la mira, que es de discriminación respecto a qué tipo de gente ingresa al sistema educativo superior. Estos casi 20 años se han roto esas barreras, porque la gran mayoría de las personas no solamente han pasado a tener licenciatura, sino también han empezado a tener posgrado. Les doy solamente algunos datos. Si miramos la tasa de matriculación del 2010 hasta ahora, se ha triplicado en Bolivia. Esto no es una casualidad. Los datos lamentablemente no están actualizados. Yo los tengo hasta el 2018-19, luego ha venido el golpe. Ahora el tema es que en tasa de matriculación de universidades privadas tarda por lo menos en 3 y 2 años. Yo creo que el licenciado Eduardo podrá corroborar cuál es
cómo son los datos en la CV para mirar la tasa de matriculación en universidades públicas, porque no hay un sistema tampoco de medición en Bolivia que nos muestre más o menos en un ritmo unísono cuál es el nivel de gente que se matricula en ambos sectores, ¿no? Porque la educación superior involucra universidades privadas, universidades públicas, también de régimen especial, policiales y militares, las 3 universidades indígenas y las escuelas superiores de formación de maestros y los institutos técnicos tecnológicos. Hay una enorme cantidad de elementos que ingresan, pero no hay un sistema de medición que permita entender cuál es la tasa de matriculación para construir mínimamente una política pública. Pero los datos que se tienen, por lo menos hasta hace 4 o 5 años, hay una triplicación de la tasa de matriculación. Este es un elemento importante porque es una fuerza que va a impedir a que gran parte de profesionales van a ser parte de la estructura, no solo formativa, sino del mercado laboral. Y aquí viene el segundo problema que es fundamental, importante, aunque haya una triplicación de la matriculación de la educación superior en Bolivia, y otro dato que les doy, nadie se ha percatado, pero de los 160.000 aproximadamente maestros del sistema de educación público que existen en Bolivia, si los vemos antes del 2010, una gran mayoría eran técnicos superiores. Hoy el 60% de estos profesores tienen diplomado o maestría, es decir, no solamente han subido a ser licenciados, sino que ahora tienen diplomados y maestrías. Estos son datos de hace unos 2 o 3 años, es decir, estamos hablando de un aumento exponencial en Bolivia de la educación superior. Ahora, ¿cuáles son los problemas que estos nos plantean? Uno de los problemas que nos plantea es cuál es el mercado laboral en el que se insertan. Y esto tiene que ver muchísimo con el tipo de estructura de mercado laboral que tenemos en Bolivia, que ahí yo veo una incompatibilidad, porque el 70% del mercado laboral boliviano es informal y el 30% es formal. Por lo tanto, la educación universitaria formaliza los credenciales, para decirlo de manera simple, y esa formalización de los credenciales va a involucrar que se incorporen formalmente a la estructura, digamos, laboral. Pero esa estructura laboral tiene esa dimensión, 70% informal, 30% formal. Este es un tema importante para pensar en la educación superior. ¿Cómo se articula un tipo de educación formal? Estamos viendo que hay mucha gente que quiere tener maestría, diplomado. Además, en las teorías convencionales se sabe, y este es un tema que cuando hay mayor demanda de educación superior, en parte se encubre el desempleo, o hay ahí un desempleo encubierto, porque hay mucha gente que apuesta por tener maestría, diplomado, doctorado, aunque no tenga un espacio laboral todavía en el cual esté insertado. Entonces, estos elementos son importantes para pensar en la dinámica de la organización del sistema de formación de docentes, porque van a estar impelidos a eso, ¿no? No es casualidad, entonces, yo diría en ese marco, que sea muy importante construir estrategias formativas diferentes, ¿no? Que no estén en el marco formalizado. Justamente uno de esos componentes tiene que ver con el servicio público. En el servicio público nosotros sabemos perfectamente que pese a que hay en teoría una lógica meritocrática, la articulación al servicio público no es necesariamente meritocrática, y eso lo sabemos. La articulación tiene mucho que ver con el espacio político, y hay que decirlo, ¿para qué nos vamos a mentir? Nosotros queremos que eso sea formal, pero en el fondo mucho tiene que ver con la estructura política, y esa estructura política hace que los sujetos ingresen al sistema o a formar parte de la estructura burocrática, administrativa, del sector central, autonómico, municipal. Esto pasa en todos los niveles, ¿no? Había una encuesta para que vean el tipo de modificación que hay en esto, que se hace el 2016. Se compara un municipio, el Torno, se compara una gobernación, la de Sucre, y se compara un ministerio. De eso, nosotros, cuando se pregunta cuáles son los cambios que han habido en esas 3 instancias, se encuentra que en el ministerio en el que hace la encuesta, el 60% se ha cambiado y el 40% se ha mantenido, es decir, en espacios laborales. Cuando se hace la misma pregunta en el departamento,
el 80% han cambiado y el 20% se han mantenido. Y cuando se hace la misma pregunta en el municipio, el 95% cambian y el 5% se mantiene. Esto es claro, estoy hablando de datos del 2016, de la influencia política en el marco de la incorporación a los oficios en el sistema público, etcétera, etcétera. No hay datos que yo conozca del sector privado, pero por lo que uno conoce, en el sector privado la relación familiar próxima es mucho más fuerte que en el sector público. Por lo tanto, podemos hablar de que no hay otra que las relaciones sociales, las relaciones de amigo o las relaciones políticas, las que te incorporan al marco laboral. Bueno, ese es el contexto real, en el cual obviamente uno tiene que mirar y entender cómo se dan los procesos formativos. Por eso yo decía, y con esto quiero un poco cerrar este planteamiento que yo estoy haciendo, es que los cursos de corta duración, los cursos que más bien forman a los profesionales ya insertados en el espacio laboral, son los que tienen mejor expectativa que los cursos de formación. Porque los cursos de formación, y ese es el problema de larga data, más bien están un poco retrasados respecto a lo que pasa en otros países, y eso es complicado para la educación boliviana. Bueno, eso lo tendrían que discutir y debatir las instancias de educación superior como las universidades, para mirar este tema de cuánto es el tiempo que forman a un estudiante y cuál es el tiempo que tarda en insertarse o cuál es el mercado laboral que tiene. Entonces, esta es una ventaja, me parece, para este tipo de programas. Los programas que se vinculan solamente a dar este tipo de dinámicas. Ahora, ahí hay otro problema, es que muchas de la educación superior, sobre todo de carácter diplomado, maestría, generalmente en Bolivia se dan virtualmente. Y este es un hecho que entre positivo y negativo. En la incorporación durante la pandemia, lo que se ha notado, por ejemplo, hasta donde yo tengo algunos datos, ha aumentado también la tasa de matriculación, porque mucha gente que trabajaba y ha dejado la universidad ha formado parte de las inscripciones en los cursos. Algunos queriendo terminar su carrera, algunos queriendo reiniciar, y algo que nunca, no sé si ustedes conocían, pero la UPEA ha mantenido un año más la educación virtual, más allá de lo que todos en Bolivia lo han hecho. Esto es importante porque muestra cómo los problemas estructurales sociales, es decir, la forma como se inserta realmente la educación superior en Bolivia, es lo que jalona al final. Incluso la pedagogía, la didáctica, se jalona por este lado, es decir, son los profesores los que se adecúan a esta masificación de la educación. Entonces, en ese marco yo creo que habría que discutir y debatir la estrategia del docente, ¿no? ¿Cuán limitado está un docente cuando se forma en una estructura tradicional de 5 años, que evidentemente por mucho esfuerzo que haga este docente va a ser muy difícil articularlo a esta exigencia laboral? Mientras que otro tipo de perspectivas más bien flexibles, como la que hay en la EGPP, son un poco más acordes a esta estructura, ¿no? A esta estructura un poco informal del campo laboral boliviano. Entonces, me parece que es importante, yo lo dejo aquí, plantear estos elementos, mostrar un poco las fuerzas estructurales que hay en la constitución de la educación superior boliviana, partir de eso para discutir los desafíos del docente o de cualquier otra cosa, en lugar de importar ideas que están fuera de este contexto y de este jalonamiento, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos en educación regular? Que en educación regular siempre hay la idea de que el profesor es el culpable, de que hay que trabajar la didáctica del profesor y que si el profesor no tiene una buena didáctica es porque por eso los chicos tienen malos resultados. En realidad, estas lecturas son bastante superficiales a la luz de los datos que nosotros tenemos. Por eso un poco me he animado a ver si esto también se podría plantear en el marco de la educación superior con otras especificidades y otros problemas, pero esto es, creo que importante discutirlo y debatirlo porque sobre este marco se puede, digamos, encontrar soluciones y alternativas a la educación superior y al papel que van a tener los docentes en la educación boliviana. Muchas gracias.
Agradecemos a Giovanni Samanamud por las apreciaciones que ha hecho respecto a esta conferencia que va a iniciar en unos minutos, la internacionalización y los desafíos del docente del siglo XXI. Bueno, nos indican que el docente ya está en sala. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a leer brevemente la biografía de Manuel Herrera Gómez, doctor en Sociología, con premio extraordinario y licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Granada. Su experiencia docente, bueno, él es profesor titular de Sociología de la Universidad de Granada, actualmente en Comisión de Servicios en el Departamento de Sociología 3, Tendencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Es autor también de numerosas publicaciones nacionales e internacionales en materias tales como epistemología en las ciencias sociales, teoría sociológica, estado de bienestar y nuevas formas de altruismo organizado. Entre las más recientes de sus publicaciones cabría destacar a redes sociales. Doy la bienvenida a Manuel Herrera Gómez, que va a dar inicio a esta conferencia magistral, la internacionalización y los desafíos del docente del siglo XXI. Doctor, cuando esté listo, por favor. Buenos días. Disculpen el retraso. Como decía Felipe II, yo vine a conquistar Inglaterra y no a luchar contra los elementos cuando la Armada Invencible pues, fue destruida. No por los ingleses, sino por el mar. Los retrasos aéreos me han impedido pues, llegar antes. Les ruego que me perdonen, les ruego que me disculpen y voy a intentar hacer lo mejor posible. Yo les comento de dónde vengo y a qué hago. Yo soy el director ejecutivo del grupo ProEduca para el tema académico internacional. Somos un grupo educativo que tiene un rasgo distintivo. Somos 100% online. No tenemos nada de presencialidad. Nacimos online, somos online y continuaremos siendo online. Al día de hoy tenemos más de 100.000 alumnos en 100 países. Nacimos en España, pero posteriormente nos proyectamos hacia América Latina. Y nuestro objetivo, que creo que estamos cumpliendo, es ser la mejor universidad en español en el mundo, en online, en formación en línea. Yo, mi intervención, así me lo sugirieron, la he titulado Internacionalización y otros retos del profesor en el siglo XXI. Quiero que ustedes se queden con una idea. La pandemia, el COVID-19, ha marcado un antes y un después en todos los escenarios. En el escenario político, donde tanto en Bolivia, pero también en Europa, en España, en Francia, las últimas elecciones, está marcado por la polarización. Ha marcado también un importante cambio en el orden económico, donde actualmente estamos sufriendo unas crisis cada vez más frecuentes. El COVID también ha marcado un cambio radical en el orden cultural, en nuestras pautas de comportamiento. Cada vez le prestamos más atención a las redes sociales, vivimos más conectados. En resumidas cuentas, mis queridos amigos, el tercer milenio ha venido marcado por unos importantes cambios. Cambios en el orden político, en el orden económico, en el orden social y en el orden cultural. Por favor, Lucho, primera transparencia. ¿Cómo voy a enfocar yo mi intervención? La he estructurado en los siguientes apartados. Retos de las universidades y de los profesores en el siglo XXI. 2, nuevas tecnologías y educación. 3, importancia de la metodología y de las herramientas. ¿Qué son eso? Metodología y herramientas. Pero solamente eso. Y por último, tendremos nuevos roles para nuevos profesores y para los alumnos de las aulas virtuales. Por tanto, permítanme que les diga que estamos asistiendo a unos importantes cambios. ¿Cuáles son los retos
Siguiente transparencia, por favor, Lucho. Siguiente. Los retos que tienen las universidades y la institución de educación superior, como son también los institutos tecnológicos. Pero retos que también tienen las administraciones públicas, retos que también tienen las empresas, retos que también tienen las organizaciones políticas. El reto de la digitalización. Amigos míos, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, ha llegado para quedarse. Estamos viviendo un momento, pues, similar a cuando se produjo la revolución industrial y se incorporó la máquina de vapor, que supuso una importante transformación laboral. Hubo muchas protestas en aquellos momentos, pues cuando hablábamos de cambios por la introducción de la máquina de vapor. Decíamos que se iba a destruir puestos de trabajo, que se iba a perder mano de obra. Lo mismo podemos decir hoy con respecto a la inteligencia artificial, los nuevos CHAP. Lo que sí puedo deciros es que quien no incorpore en sus organizaciones, sean políticas, económicas o sociales, las nuevas tecnologías, está perdiendo un tren. Y cuando se pierde un tren, se pierde el ritmo. En el caso concreto de la educación, en el mundo universitario y en el mundo de los tecnológicos, en la educación superior, ayer me reunía pues con la rectora de la Universidad San Andrés, estaba también con la Escuela Militar de Ingeniería. Durante estos días voy a estar reunido con la Universidad San Simón en Cochabamba, con la René Moreno también estaré en Santa Cruz, estaré con la de San Francisco de Chuquisaca en Sucre. ¿Qué les digo yo a los rectores de estas instituciones de educación superior? Que caminamos hacia modelos híbridos de enseñanza. ¿Qué significa modelo híbrido de enseñanza? Atrás quedan los tiempos en que una universidad era presencial 100%. Hoy asistimos a un nuevo modelo que mezcla presencialidad con virtualidad. Y ya cada institución de educación superior tendrá que escoger cuánta presencialidad tiene y cuánta virtualidad tiene. Un país que estaba yo hace 2 semanas también recorriéndolo, desde Iquique a Arica, que es boliviano, hasta pues Tierra de Fuego, Chile, me he reunido con 25 rectores. Y todos ellos están caminando hacia modelos híbridos. Hay rectores que dicen, yo solamente quiero tener educación online para una pequeña cosa, otros que dicen, como el rector de Magallanes o el rector de la Universidad de Atacama, en Tarapacá, nosotros queremos tener una universidad online junto a la presencial. La pandemia nos ha puesto de manifiesto que estas nuevas tecnologías permiten que las personas puedan adquirir una serie de competencias y habilidades. Si no hubiese sido por las nuevas tecnologías, las universidades, los centros de enseñanza, hubiesen tenido que cerrarse radicalmente durante la pandemia. Por tanto, primer gran reto, caminar hacia modelos híbridos, que combinan presencialidad con virtualidad. ¿Y eso qué supone para el profesor? El profesor de la enseñanza virtual no es lo mismo que el profesor de la enseñanza presencial. No es lo mismo. El profesor de la enseñanza presencial era un señor que impartía una clase magistral. Hoy nuestros alumnos, ustedes mismos, mientras están en esta conferencia, pueden estar consultando internet, tienen más información, pueden contradecirme. El profesor virtual no es un busto parlante que cuenta un cuento, sino que se convierte en un gestor de conocimiento, en un incentivador de la participación. El auténtico protagonista en las aulas virtuales es el alumno. Por tanto, primer gran reto, en la enseñanza superior, en la formación, se camina hacia modelos híbridos que combinan presencialidad con virtualidad y supone un nuevo rol para el profesor digital, que de ser un busto parlante que cuenta un cuento, pasa a convertirse ¿en qué? En un animador del conocimiento.
Por eso uno de los grandes objetivos es formar a profesores virtuales. Y en ese caso concreto, UNIR lo estamos haciendo. En el mes de abril pasado, más de 800 profesores de universidades bolivianas han sido formados gratuitamente por parte de UNIR en competencias, contenidos y herramientas digitales y también en el uso de la inteligencia artificial en el aula. Primer gran reto de la educación, digitalización, lucho. Segundo gran reto, la calidad. Es decir, atrás quedan aquellos tiempos donde se decía que la enseñanza universitaria es lo que es y es buena. Hoy, la enseñanza superior, universitaria o tecnológica, está sometida a procesos de evaluación y de acreditación. Y ustedes, que pertenecen a la gestión pública, lo saben. La cultura de la calidad se ha ido introduciendo en las organizaciones a través del establecimiento de procesos de evaluación. Hoy rara es la organización que no está sometida a una evaluación. Es ante, es durante y es post. Esto es, al inicio, durante y tras la consecución de objetivos. La calidad se ha introducido en las administraciones públicas. La calidad se ha introducido en las organizaciones empresariales. Pues bien, la cultura de la calidad también se ha introducido en la enseñanza superior. Os pongo caso, por ejemplo, de España. En UNIR tenemos 280 maestrías oficiales firmadas por el Rey de España. 280 maestrías en el área de educación, en el área de ciencias sociales, concretamente maestrías sobre función pública, maestrías sobre controles de calidad, maestrías en el área de ingeniería, maestrías en el área de salud, maestrías en el área de comunicación y de empresa. Pues bien, todas esas maestrías han sido sometidas a evaluación por una agencia nacional. Si no, no puedo sacar una maestría. Pero lo mismo que le pasa a UNIR, le pasa a las universidades españolas. La calidad como cultura de las organizaciones es ya un hecho decisivo. Y cuando digo que todas esas maestrías, esas 280, que en el caso concreto de Bolivia, por la importante labor social que creemos que tenemos que desarrollar, estamos becando casi hasta el 70%, para que no se quede ningún boliviano sin una maestría que es reconocida en Bolivia y que también es reconocida en la Unión Europea, todas esas maestrías están sometidas a controles de calidad. ¿Qué consiste en someter una maestría a control de calidad? Pues que los profesores estén alineados con la materia que tienen que impartir. No puede ser que un profesor tenga un magíster en educación y esté impartiendo pues la asignatura de sociometría. No es que cursó el grado o la licenciatura de economía, no, tiene que estar altamente especializado. Eso es un criterio de calidad. ¿Cuál es otro criterio de calidad? Que la malla curricular esté adaptada a las necesidades que demanda la sociedad y el mercado laboral. Las universidades no son torres de marfil totalmente aisladas, tienen que tener sus inputs con la sociedad, tienen que extraer qué necesidades se tienen. Las universidades no pueden ser endogámicas, pensando simplemente en los profesores, no, tenemos que pensar a la sociedad a la cual hay que formar. Si Adam Smith levantara la cabeza, diría que hoy el principal capital de un país no es los bienes inmuebles, sino que es el capital humano formado. De ahí la importancia de la calidad, de ahí la importancia de la evaluación de las mallas curriculares, la importancia de la evaluación de los profesores, valorar la inserción profesional de los estudiantes, valorar si tienen unas prácticas que le permitan adquirir las competencias y habilidades correspondientes. Eso es la calidad. Calidad que significa evaluar a la institución, evaluar a las titulaciones y evaluar a los profesores. Segundo gran reto que tiene la educación superior. Tercer gran reto, la internacionalización. Ustedes mismos, pero más que ustedes, porque casi todos pertenecemos a la misma generación, aunque yo peino canas. Aquí la mayor parte somos analógicos. Piensen en sus hijos, son digitales.
nacieron con el iPad debajo del brazo. Ustedes tienen un problema con el computer, con el celular, con la tablet, y se lo resuelve su hijo antes que ustedes. Saben cómo bajarse esta aplicación, saben cómo conectarse a tal. Son personas interconectadas. Hubo una época en la cual las universidades estaban solamente para su territorio. La San Andrés, su ámbito de particular, La Paz. La René Moreno, su ámbito, toda la zona de Santa Cruz. La Universidad de Granada, en la que yo me formé, solamente en Granada. Esos tiempos han pasado. La aparición de Internet, la aparición de las nuevas tecnologías, la aparición de las redes sociales, hacen que vivamos en un mundo interconectado. Interconexión que se manifiesta a nivel personal. ¿Quién no tiene amigos de otros países con los cuales chatea? ¿Quién no ve Twitter de otros países? ¿Quién no tiene familiares en España con los cuales está interconectado y viendo qué está sucediendo? País hermano. Pues lo mismo ocurre en el mundo universitario. O las universidades se abren al mundo o quedarán totalmente aisladas. ¿Qué supone abrirse al mundo? Incorporar todos los retos, todos los desafíos, todas las experiencias de otras instituciones. Hace 2 años, gracias a la labor de Lucho Iriarte, nosotros organizamos la UNIR, un evento en España que se llama El futuro en español, donde reunimos a personajes importantes de la cultura, del arte, de la empresa, de la universidad. Con Lucho Iriarte se organizó una misión donde estuvieron el rector en aquel momento de la San Andrés, la vicerrectora de la René Moreno, de la San Simón, de la de San Francisco de Chuquisaca, de la de Sucre. En total, una comitiva de 10 rectores bolivianos o vicerrectores, que compartieron experiencias con rectores españoles, que también invitamos, con rectores de Ecuador, con rectores de Perú, con rectores de Colombia, con rectores de Chile. A partir de ese evento, El futuro en español, han surgido relaciones entre las universidades, de intercambio de docentes, de formaciones, de capacitaciones, de puesta en marcha de proyectos de investigación. Eso es la internacionalización, no cerrarse, sino abrirse al mundo. Y ello también para los profesores. Los profesores de las universidades no tienen que ser entes aislados, tienen que abrirse a tener contactos en el extranjero. Por eso, como lo digo, nosotros, otra de las capacitaciones que hemos dado gratuitamente, estamos formando a más de 500 profesores bolivianos de universidades fundamentalmente públicas en cultura internacional de la investigación, para que compartan experiencia con otros profesores. Pues aquí tienen ustedes otro tercer reto, internacionalización. Por favor, Lucho. Y con lo que decía con anterioridad, otro gran reto, investigación y transferencia. En muchas ocasiones pensamos que las universidades son simplemente unidades docentes, que están allí para dar clase. Pues esa es una de las misiones de la universidad. La universidad tiene también otras 2 grandes misiones, que son la investigación, que consiste en desplazar las fronteras del conocimiento, y después tiene otra gran misión, transferir ese conocimiento a la sociedad. Y eso es así desde el nacimiento de las universidades. Las universidades tienen el objetivo de formar profesionales, pero también tienen el objetivo de desplazar las fronteras del conocimiento, investigar, y también tienen el objetivo de que ese conocimiento no se quede en la propia universidad, sino que se transfiera a la sociedad mediante patentes, se transfiera a la sociedad mediante puesta en marcha de una serie de experiencias, que en buena medida nos permiten ser mejor sociedad. Pues este es otro gran reto.
Yo cuando me recorro América Latina como director internacional del Grupo Proeduca, generalmente suelo entrar por Colombia, después continúo por Ecuador, paso por Perú, me llego a Bolivia, aterrizo por Chile, de Chile paso a Argentina y salgo por Montevideo tras una pequeña escala en Asunción. ¿Cuál es uno de los elementos que veo que les falta a las universidades latinoamericanas? El tema de investigación. Que es, en primer lugar, una cuestión de inversión pública. Tiene que haber gran apoyo para hacer proyectos, pero también tiene que haber gran apoyo para formar a los profesores en investigar. Saber en qué temas tienen que investigar, cómo pueden tener repercusión, cómo pueden publicar, cómo pueden estar en eventos internacionales. Si las universidades se quedan simplemente en ser unidades docentes, no se preocupen ustedes, vendrán otras instituciones que suplantarán a las universidades. A pesar de que tengan ya 1000 años desde la fundación de la primera universidad, allá por el siglo XI o XII en Bolonia, Italia. Otro de los grandes retos. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo tiene que ser la investigación? Tiene que ser interdisciplinar, en las cuales, pues, economistas trabajan con ingenieros, trabajan, pues, con arquitectos, trabajan con sociólogos. En segundo lugar, tiene que ser intergeneracional. Los grupos de investigación tienen que estar compuestos por investigadores senior que actúan como guías y por investigadores junior, que son los que están en proceso de formación, las nuevas generaciones. Tiene que ser intercultural, donde se valoran todos los elementos y tiene que ser, por supuesto, internacional. No olvidemos esto. Por eso creo que para desarrollar esta investigación y transferencia hay una palanca clave, que es una política pública que apueste por la inversión en investigación. ¿Por qué resulta que, pues, Alemania es uno de los grandes países con más patentes? Sencillamente porque dedica el 9% de su Producto Interior Bruto a investigación y transferencia. En América Latina, la media de los países, por no decir ninguno, está en 0,4. Insisto, no es solamente cuestión de plata, también es cuestión de uso eficaz y eficiente de la plata. Siguiente transparencia, Lucho. Estos son para mí los grandes desafíos que tiene la educación superior. ¿Qué lo hemos visto? Digitalización, calidad, internacionalización, investigación y transferencia. Pasemos ahora al segundo apartado, nuevas tecnologías y educación. Hay un sociólogo maravilloso, que a mí me encanta mucho, que yo lo estudié bastante cuando estaba en Estados Unidos, que es Norbert Elias. Tiene un libro que se titula El proceso de civilización, y que nos dice que el gran desafío que tenemos en el tercer milenio es la fragmentación entre lo humano y lo técnico, y el reto, reconducir lo técnico a lo humano. ¿Qué significa esto? Hemos pasado por sociedades industriales. De las sociedades industriales, ahora hablamos de sociedades postindustriales, y ahora llamamos de sociedades digitales. En su momento fue la máquina de vapor, en otro momento fue la aparición de Internet, ahora hablamos de los distintos chats de inteligencia artificial. Pero somos una sociedad humana. Las nuevas tecnologías, no hemos de olvidarlo, punto 1, son un instrumento, no son una finalidad. Ahora se habla mucho del ChatGPT, que si la enseñanza va a suponer que el alumno no aprenda porque ahorra esfuerzo, pues mirad, esto es tan sencillo como lo siguiente desde mi perspectiva, que soy gran defensor de las nuevas tecnologías. Hasta que aparece la máquina de vapor y se pueden hacer jerseys, sacos, en sentido industrial, pues al principio solamente lo podían tener los ricos. La industrialización permitió el desarrollo del consumo y la popularización del mismo. Lo que hay que luchar es para que las nuevas tecnologías no queden en manos solamente de una élite, porque eso generará, junto a las desigualdades sociales, junto a las desigualdades de género, las desigualdades tecnológicas. Todo el mundo tiene que tener acceso a Internet, todo el mundo tiene que
recibir capacitación para el uso de las nuevas tecnologías, que, insisto, son un instrumento, una herramienta, como en su momento fue la máquina de vapor o como en su momento fue Internet. Ahora bien, las nuevas tecnologías favorecen mucho el aprendizaje. Yo, como profesor universitario, he pasado por todas las divisiones, como en el fútbol. Fui profesor en la universidad presencial, en Granada, en la Universidad de la Sorbona, donde terminé mi doctorado, y también en Italia, también en Estados Unidos, donde estuve en Johns Hopkins University, en NYU, New York University, y en Harvard. Después he estado por la educación a distancia, cuando estaba de profesor en la UNED, y soy uno de los fundadores de la UNIR, la Universidad en Internet, de lo virtual. ¿Qué han puesto de manifiesto? ¿Por qué soy un gran defensor de la enseñanza a distancia, de la enseñanza virtual? Pues como sociólogo se lo digo, creo que es un instrumento para corregir desigualdades sociales, porque lleva la formación a personas, a escenarios que de otra manera quedarían totalmente excluidos. Les pongo un ejemplo. La primera maestría que montamos en UNIR, la diseñé yo, es una maestría sobre intervención social en las sociedades del conocimiento. Era el año 2009. Por esa maestría han pasado al día de hoy, pues ya unos cuantos años, más de 15.000 trabajadores sociales y trabajadoras sociales de toda América Latina y de España. Se trata de una profesión de personas que se formaron hace un tiempo. Una profesión esencialmente femenina. Y en nuestras sociedades latinas, ¿qué ocurre? Que la mujer es la que mayor parte de las ocasiones abandona el hogar, abandona el trabajo para dedicarse a las tareas del hogar. ¿Qué me ha permitido a mí con la enseñanza online? Que más de 16.000 profesionales se reinventen, se actualicen, concilien vida laboral y vida familiar. Personas que se formaron cuando los temas de violencia de género, de pobreza, de exclusión, tenían unas características. Ellos y ellas se han reinventado y lo están viendo con nuevas metodologías. Por eso digo que, ¿qué favorecen las nuevas tecnologías? La enseñanza online, el autoaprendizaje. Y es un instrumento para corregir desigualdades sociales. Las nuevas tecnologías son un instrumento clave y fundamental para que nadie quede fuera del sistema, siempre con los correspondientes correctores y con la correspondiente calidad. Por ello digo que las nuevas tecnologías permiten actualizar competencias y habilidades. Les pongo, por ejemplo, el caso. Yo, que me paseo mucho por el vecino y querido Ecuador, por poner un ejemplo, pues ellos tienen maestrías online, muchas universidades. ¿En qué consisten las maestrías online? Desde las 5 de la tarde del viernes hasta las 9, clases en Zoom. Por la mañana, los sábados, desde las 8 hasta las 2 de la tarde, clases en Zoom. Los domingos, desde las 8 hasta las 2 de la tarde, clases en Zoom. Yo le decía a algunos rectores, si ustedes lo que quieren es fomentar las tasas de divorcio, lo entiendo, porque los fines de semana, ¿cuándo vamos a tener el asado? ¿Cuándo nos vamos a tomar el trago? ¿Cuándo vamos a estar con la familia? Y así durante 2 años. Quien termina esa maestría, lo que ha hecho realmente es un curso en fidelidad matrimonial. Nosotros, pasa a la siguiente transparencia, Lucho, en UNIR hemos desarrollado una nueva metodología y unas nuevas herramientas que me permiten conciliar todo ello. ¿Cómo es o cómo hacemos nosotros esa educación online que permite corregir desigualdades sociales? Pues son estas 4 piezas que se las voy a explicar. Primera pieza, clases presenciales virtuales. ¿Los alumnos de UNIR van a clase? Sí, y les puedo asegurar, son como ustedes. Personas que necesitamos reinventarnos en una sociedad donde la formación no acaba nunca. Clases presenciales virtuales, de 45 minutos, no más, 3 o 4 a la semana, en horarios compatibles. Y si no puedes asistir, la clase queda grabada y la puedes ver en diferido. Y donde el protagonista es el alumno, con la participación correspondiente. Primera pieza, yo no tengo 25 horas de Zoom un fin de semana. No, permitidme, los fines de semana son para descansar y en el entorno familiar.
pero clases presenciales virtuales impartidas por profesores que han sido capacitados virtualmente. Segunda pieza, materiales digitalizados. ¿En qué consiste esto? Yo en mi plataforma, y uso cualquier tipo de plataforma, yo siempre lo digo, soy hombre de una sola mujer, la mía con la que me casé y con la que quiero morirme. En el caso de plataformas soy polígamo. Nosotros utilizamos Sakai, Blackboard, Canvas, tenemos incluso hasta una plataforma de desarrollo propio que es un tuneado de todas las anteriores. Pues bien, una pieza clave en el proceso formativo online, que es un reto para el profesor del siglo XXI, es los materiales, que no son 4 PDFs plagios, en la mayor parte de las ocasiones, colgados en la plataforma. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una maestría en literatura hispanoamericana, maravillosa. Yo tengo de profesores ahí, Gioconda Belli, novelista nicaragüense, tengo a Leonardo Padura, cubano, tengo a Mario Vargas Llosa, peruano, tengo a Isabel Allende, chileno-peruana, tengo a Luis García Montero, español. ¿Qué me ha hecho a mí Vargas Llosa? El premio Nobel. Pues me ha dado 250 páginas, letra Times New Roman 12 puntos, interlineado espacio y medio. Yo tengo un equipo de edición de... ¿Qué voy a hacer? ¿Cuelgo eso en la plataforma? Eso no hay quien se lo lea. ¿Me lo imprimo y después estoy con el fosforito? No. Yo tengo un equipo de edición de contenidos que ha cogido ese bruto, es como si fuera la plata del Potosí, y posteriormente ha creado toda una serie de unidades didácticas. Ha establecido una serie de mapas conceptuales, ha establecido una serie de recursos como entrevistas, ejercicios de autoevaluación, el acceso a una biblioteca virtual de más de 25.000 volúmenes. Segunda pieza clave en la formación online es digitalización de contenidos, que favorezcan el autoaprendizaje, que favorezcan el estudio. Yo tengo un equipo de 500 personas editando contenidos. 500 personas. Y son mis contenidos tan atractivos como si ustedes quieren ver una serie de televisión o una serie de Netflix. Les atraen. Segunda pieza. Tercera pieza, en la formación online, en la formación virtual, el gran peligro que hay es la deserción. Porque claro, todos aquí nos hemos formado en la educación presencial, no hemos tomado los primeros tragos en la universidad, nos hemos enamorado en la universidad, hemos hecho los amigos en la universidad. Pero la formación online, el campus es el computador. ¿Cómo conseguimos que las personas terminen la formación? Nosotros tenemos un ejército de casi 1.800 mentores, que no son figuras académicas, son figuras de acompañamiento. Si yo lo dijera en lenguaje cristiano, diría que son el ángel de la guarda. Si yo lo dijera en lenguaje orwelliano, George Orwell, 1984, diría que son el gran hermano. ¿Por qué? Porque el alumno cuando entra en la plataforma es un ratón dentro de un laberinto. Deja rastro, deja huella, se sabe cuántas veces se ha conectado, si se ha bajado estos materiales, si ha hecho esta actividad. El tutor vigila esa vida virtual. ¿Para qué? Para, en caso de que no esté participando, activar toda una serie de acciones de refuerzo, que me permite recuperar al alumno. Por eso nosotros, de cada 10 alumnos, 8 terminan en tiempo real. Un tutor o mentor que también les apoya en los temas tecnológicos. Pensar que muchos de vosotros, pues, ay, que tengo que subir esta actividad, no sé si hago la plataforma. Si le doy al botón, creéis que va a ser la guerra nuclear. Pues para eso también está el tutor. Y por último tenemos la evaluación. Una evaluación donde el 40% de la calificación son a través de actividades que se realizan en la plataforma y el 60% de exámenes que son virtuales, con todos los controles de calidad, doble cámara, huella digital. Por eso os digo que la formación online, que ha llegado para quedarse, que antes de la pandemia era vista como enseñanza de segunda división. Había países que la rechazaban. Ustedes iban al Perú del año 2018 y lo que se hacía online por parte de las universidades eran cositas enlatadas para la consecución del cartón. En el avanzado Chile,
En el 2018, pues rechazaban la educación online. La pandemia ha marcado un antes y un después. Y les digo también, o en Bolivia se coge el tren de las nuevas tecnologías aplicadas al aula, o ese tren, como tantos en la historia de muchos países, se perderá. Con las consecuencias que todos ya sabemos. Por favor, Lucho. Nuevos roles para nuevos profesores. Por tanto, una vez que ya hemos visto cuáles son los retos de la educación superior, una vez que hemos visto que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y que hay una forma de hacer, nosotros lo estamos haciendo así. Somos un grupo educativo pensado fundamentalmente para profesionales. Una institución similar a ustedes, como es la Función Pública Colombiana, con la cual nosotros tenemos convenio de colaboración, el director de Función Pública Colombiana, Paco Camargo, colaboramos intensamente y estamos formando a los funcionarios colombianos. Pero lo mismo estoy haciendo con Función Pública Ecuatoriana, con esta formación online que les permite reinventarse, les permite reactivarse y de forma que concilian vida laboral y vida familiar. Pues bien, una vez que hemos visto esos retos y desafíos, una vez que hemos visto qué papel desempeña la educación online, podemos preguntarnos, ¿y qué pasa con el profesor, con el alumno y con el aula? Porque claro, todos estamos acostumbrados a esta educación presencial. Todos estamos acostumbrados, cuando hablamos de virtualidad, al clásico Zoom. Punto 1. El profesor virtual, el profesor que imparte clase, insisto, ya no es un docente que da una clase magistral. Aún más, somos conscientes de que buena parte de las cosas que exponemos en esa clase magistral están en Internet, que nuestros alumnos nos pueden contradecir. El profesor virtual desempeña otra función. En el aula se convierte en un dinamizador de conocimiento que favorece la participación de unos alumnos que son los protagonistas. ¿Qué es el aula virtual? El aula virtual es un espacio de capacitación. Nosotros hemos utilizado mucho la inteligencia artificial. Los alumnos cuando entran en nuestras aulas, pongo el ejemplo, tenemos otra maestría en Historia del Arte Contemporáneo. Cuando mi alumno entra en clase, entra en el Museo de Botero, está en el Louvre, está en el Prado. Maestría en Historia del Arte. Pero tengo también otra maestría en Penal Económico Internacional, donde lo que tenemos es que el alumno entra con un avatar en una clínica jurídica donde se están desarrollando casos en tiempo real. Es decir, que las aulas virtuales, con el uso de la inteligencia artificial, utilizamos también mucho el metaverso, se han convertido en espacios de formación y de socialización. Y por último, el alumno virtual. Yo creo que hay bastantes investigaciones que se las pongo como relieve como sociólogo, es que en las sociedades digitales, pues, tienen unas nuevas desigualdades. La desigualdad es un elemento distintivo de las sociedades humanas. Hubo tiempos en que la desigualdad, el elemento fundamental, era o se sustentaba en el carácter económico. La distribución de la riqueza, ahí están los análisis marxistas de propietarios, no propietarios. Hubo un tiempo en que también la desigualdad se centraba fundamentalmente en el poder. Están los análisis weberianos sobre la desigual distribución del poder, esa capacidad de imponer la voluntad. Junto a eso hemos tenido desigualdades de género, como los espacios públicos han sido especialmente ocupados por hombres en detrimento de la mujer. Tenemos desigualdades étnicas, ligadas pues, a la raza o la etnia. Pues bien, en las sociedades digitales, me van a permitir ustedes que se lo diga, que emerge un nuevo tipo de desigualdad, que son las desigualdades digitales, las desigualdades ligadas no solamente al acceso, si tengo acceso o no tengo acceso a Internet, sino las desigualdades ligadas al uso que se hace de Internet. No todos utilizan Internet de la misma manera. Hay estudios en ese aspecto donde, como por ejemplo, ponen de relieve que las clases más populares utilizan fundamentalmente Internet para el entretenimiento, mientras que las clases más elevadas o pudientes lo utilizan para temas de carácter cultural o para temas de salud. El alumno virtual, pues
también tenemos una amplia pléyade. No es lo mismo el alumno virtual, esos millennials, esos centennials, esa gente que ha nacido con el iPad debajo del brazo, que, por ejemplo, los analógicos que estamos aquí, que nos vamos introduciendo a golpe de empujándonos en todo el mundo virtual. Pues bien, por eso en la formación es clave, y nosotros lo vemos en la educación online, que es necesaria la inducción para formar a los alumnos. Un alumno virtual que es el auténtico protagonista. Un ejemplo muy concreto. Cualquiera de nosotros que hace con un estudio, que ay, online me agobio, la plataforma. Nosotros, antes de que empiece un curso, siempre todo alumno tiene 2 semanas de socialización en nuevas tecnologías. Para que sepa cómo manejar la plataforma, para que sepa cómo utilizar los recursos, para que sepa cómo acudir al tutor. Al fin y al cabo, para que no sea un Robinson aislado, sino un Robinson con conocimientos. El alumno virtual, que es el auténtico protagonista. Aquí es donde está caminando la educación del siglo XXI. Unas veces en algunos países más aceleradamente y otros países menos aceleradamente. Si ustedes me preguntan por América Latina, yo les diré que los países más desarrollados en educación online ahora mismo son Colombia y Ecuador, que son los que más han apostado. Una educación online que se ha afincado con carácter en aquellas generaciones mayores de 35 años en adelante, como instrumento de reinvención profesional. ¿Qué países pues, están más atrasados? No voy a citar Bolivia, pero por ejemplo Chile es un país que en educación online está muy atrasado y están intentando incursionar. Pero hacia aquí es donde caminamos, a esos modelos híbridos de enseñanza que combinan presencialidad con virtualidad, donde el aula virtual es un espacio de nueva formación, con un alumno que tiene que ser consciente que vivimos en sociedades donde la formación no acaba nunca, donde constantemente tenemos que reinventarnos. Esto es lo poco que tenía que decir este español, que soy sociólogo y que apuesta por una idea muy concreta. Cada uno de los aquí presentes somos la historia de nuestras relaciones. ¿Con quién nos hemos relacionado? ¿Dónde nos hemos relacionado? Combinando espacio y tiempo. Espero haber estado a la altura de las circunstancias de este gran público y les ruego una vez más que me disculpen por el retraso. Gracias de verdad. Al doctor Eduardo Paz Rada, doctor de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, para que pueda dar o compartir más bien algunas conclusiones y desafíos que se han abordado en esta enriquecedora conferencia. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer, en primer lugar, a la EGPP en este su 15 aniversario de funcionamiento, de acción y prácticamente con una historia, si bien corta relativamente, un conjunto de resultados fundamentales para la gestión pública en Bolivia y mucho más allá de la gestión pública y de los servicios públicos, porque ha alcanzado a importantes sectores de la sociedad civil, movimientos sociales, regiones, y creo que esta es una tarea que merece la felicitación y creo que es un trabajo que ya marca una señal importante del Estado plurinacional, ¿no? Queremos agradecer a Iván, ¿no? Agradecer también la presencia del profesor Manuel Herrera, que nos ha motivado enormemente con su presentación en torno a, sobre todo lo que yo veo como más importante, los grandes desafíos de la educación en términos de lo que significa el uso de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y todo lo que eso implica y todos los problemas también que al mismo tiempo se presentan en los distintos contextos, ¿no? A Giovanni Samanabud, ¿no? Quien tiene una experiencia importantísima en educación, fue viceministro de Educación Superior, conoce por dentro toda la dinámica de la educación boliviana, de la educación universitaria, y por tanto es alguien que
nos va a aportar enormemente a estos temas. A Luis Iriarte, un viejo compañero de la vida universitaria y que también junto con Manuel Herrera comparten este proyecto de UNIR, ¿no? Con estos saludos quiero apuntar algunos aspectos que surgen de la exposición como una provocación, pero también de la experiencia que hemos tenido en estos años en la universidad pública, ¿no? Respecto centralmente a estos temas de las nuevas tecnologías, ¿no? Del Internet, la virtualidad, pero también de otros temas, yo diría, más de fondo, que tienen que ver con las identidades universitarias, los proyectos universitarios y todo eso, ¿no? En este sentido, creo que la experiencia de la virtualidad en la EGPP, y lo comentábamos hace un momento, es una experiencia valiosa, es una experiencia, creo que ha profundizado los grandes aspectos vinculados a la virtualidad, ¿no? Y combinando con otras modalidades, ¿no?, de la educación, que tiene que ver con la educación no solamente a distancia, sino también con distintos niveles y sectores sociales que se aproximan al campo formativo, ¿no? Y esto, sin duda, implica desafíos precisamente de una reducida, en el caso boliviano, todavía reducida inserción de los sistemas virtuales en el conjunto de la población, que es heredera de sistemas sociales, políticos, estructuras fuertemente discriminatorias, racistas y excluyentes, ¿no? Y superar esto es una de las tareas centrales que tiene el Estado plurinacional, tiene Bolivia, y las transformaciones que se han ido dando en las últimas décadas, ¿no? Por tanto, el tema de la virtualidad en contextos sociales diferenciados y de grandes desigualdades tiene también procesos que, si bien en los últimos años han tenido avances sustanciales, todavía hay contextos, marcos, como decía Giovanni, marcos de referencia sociales, culturales, que es imprescindible conocerlos, profundizar su existencia y al mismo tiempo entender, ¿no?, en este marco del Estado plurinacional qué implica la plurinacionalidad, ¿no? Aquí el profesor Herrera apuntaba, y creo que certeramente, la importancia de la interculturalidad en todo lo que implica esta educación a distancia, esta universidad del Internet, porque este tema, ¿no?, nos lleva a muchos otros asuntos, ¿no?, todavía en debate, ¿no? Tiene que ver con los saberes, ¿no?, tiene que ver con las pluralidades, tiene que ver con la crítica a las visiones eurocéntricas, tiene que ver con la generación de nuevas perspectivas en la no solamente formación profesional, sino en la formación humana de quienes son los sujetos, ¿no?, como docentes o como estudiantes en el mundo universitario, ¿no? Y en eso la EGPP, por supuesto, creo yo, ha dado pasos gigantescos, y creo que profundizar esta perspectiva implica pues una revolución, ¿no?, que es la que Bolivia ha estado viviendo en este periodo de los últimos 20 años, un poco menos tal vez, ¿no? En el ámbito ya específico de la Universidad Mayor de San Andrés, donde soy docente muchísimos años, lo que yo observo es que la preocupación en los últimos 20 años ha estado también orientada a la complementación de la forma clásica, entre comillas, de la docencia, ¿no?, a incorporar las nuevas tecnologías de la información, la comunicación, para tener, ¿no?, una actualidad al respecto, y
la Universidad Mayor de San Andrés y las universidades del país, ¿no?, han desarrollado varios cursos muy puntuales, ¿no?, de uso del e-learning, la educación a distancia, del Internet, y el gran momento de impacto fue sin duda el COVID, ¿no? Porque el COVID, ¿no?, impulsó a procesos de ruptura veloces, ¿no?, para poder tener instrumentos que den continuidad en la formación de los estudiantes, ¿no? Uno de los problemas que ustedes recordarán tuvo que ver con cómo una respuesta de un gobierno irrepresentativo, de un gobierno de facto, llevó a una decisión de clausurar el año escolar para escuelas y colegios, ¿no?, que es una señal de esa debilidad para enfrentar retos, claro, por la reducida legitimidad o la ninguna legitimidad de un gobierno de facto, ¿no? Pero las universidades, bajo el esquema del cogobierno, de la democracia interna, ¿no?, ha generado opciones para utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Y la virtualidad prácticamente alrededor de un año y medio, 2 en algunos casos, ha sido la vía formativa, investigativa y de interacción de los estudiantes y de los docentes, con limitaciones, eso hay que decirlo claramente, de distinto tipo. Yo recuerdo que los estudiantes demandaban, ¿no?, porque se convertía en un problema económico, que no tenían dinero para poder conectarse al Internet. Entonces, fue un tema bastante álgido y problemático, que tiene que ver con las desigualdades que ya no son necesariamente las de la virtualidad, ¿no? Son las desigualdades en el contexto social, ¿no? Por tanto, este fue uno de los elementos. El otro, ¿no?, tenía que ver con las dificultades de docentes y estudiantes, sobre todo de docentes, de poder incorporar plenamente un conjunto de instrumentos y herramientas para valorizar, optimizar el trabajo, ¿no? Y esto se hacía en paralelo con las propias clases, ¿no? Por tanto, aquí en una primera fase han habido grandes dificultades, pero también estas dificultades generaron que los docentes y estudiantes generen modalidades proactivas para incorporar lo más rápidamente posible todos estos instrumentos, plataformas, recursos, herramientas, para poder dar la mayor optimización, como decía, al proceso de aprendizaje, de enseñanza y de enseñanza compartida y de aprendizaje compartido en esos contextos, ¿no?, extremos, diríamos, o extraordinarios en que se desarrolla el proceso. Ahora, una vez pasado el periodo más crítico de la pandemia, ¿no?, se presentaron varios fenómenos que quisiera compartir, ¿no? Ya la universidad había dispuesto las clases mixtas, híbridas, entre virtuales y presenciales, y en algunas carreras todavía se mantenían las virtuales. Y una reacción muy llamativa fue que aparecieron afiches, ¿no?, críticos a la virtualidad por una razón, ¿no?, que los docentes no están trabajando porque lo hacen desde sus casas y están recibiendo un salario sin una, diríamos, una práctica objetiva de su tarea, ¿no? Y era muy, muy fuerte, de mucho impacto, este tipo de reacciones, ¿no? Y que generó muchos docentes, tuvimos reuniones, conversatorios para analizar este tema, ¿no?, que es una reacción que tiene que ver también con las prácticas, ¿no?, docentes y estudiantiles en los periodos regulares, ¿no?
Ahora ya en este nuevo momento, ¿no? Los últimos 3 años, del 22 al 24, se han regularizado las clases presenciales, pero ya los instrumentos virtuales prácticamente se han posicionado de una manera muy efectiva, muy importante, porque ya, ¿no?, hay las prácticas híbridas, aunque todavía, creo yo, existen temas de fondo que es imprescindible utilizar, analizarlos, ¿no? Temas de fondo vinculados a la propia historia de las universidades, de la educación en Bolivia, por una parte, temas vinculados a la masificación universitaria, ¿no?, y los impactos que tiene en las modalidades presenciales y virtuales, y también las formas administrativas, ¿no?, que son importantes para el seguimiento y para poder contar también con herramientas que sean, ¿no?, muy ágiles para la administración de las cátedras, la administración de la universidad. Con estos elementos yo quisiera tocar un par de aspectos más, ¿no? El primero, vinculado a el proceso universitario en los últimos 30 años en Bolivia, ¿no? Sobre todo la década final de los 90 del siglo pasado, se produjo un proceso de masificación universitaria, ¿no?, de universidades que tenían entre 2.000, 5.000, 8.000, 10.000 estudiantes. Las universidades públicas pasaron a tener presencia masiva de estudiantes, ¿no? Universidades ya con 20.000, 50.000, 60.000, 80.000 estudiantes, ¿no? Esta es ya un tema que no es solamente técnico, de herramientas educativas, es un tema social, ¿no?, y que las universidades no han estado totalmente preparadas para ese desafío. Y en alguna medida la virtualidad es un camino, es una vía, pero es una vía que si no se la analiza y se desarrolla de forma integral con los aspectos académicos, con las disciplinas científicas, con aquellos aspectos que caracterizan a la universidad, al mismo tiempo de desarrollar la formación, ¿no?, debe estar centralmente planteada la interacción social, o lo que llaman en otros lugares la extensión universitaria. Es decir, la formación en una relación directa con las colectividades, las comunidades y los problemas presentes en la sociedad. Aquello que ya un viejo pedagogo de la soberanía, de la independencia, como Paulo Freire, nos hablaba, ¿no?, del diálogo, ¿no?, y de la relación directa entre actores, ¿no?, de la vida social, y quienes desde el ámbito universitario se acercan a intentar y a conocer la realidad. Entonces, aquí el tema de la virtualidad creo que debe tomar en cuenta, ¿no?, lo que implica este eje de la interacción, ¿no?, en el campo de la vida universitaria. Porque junto con la formación, la interacción, está la investigación. Y no hay investigación si no hay el contacto directo con los problemas sociales y con la vida social y con las regiones, las colectividades, ¿no?, la relación directa, ¿no? Y esto es imprescindible tomarlo en cuenta, y es un elemento que creo es importante para poder avanzar en una universidad que, como lo ha definido su historia y lo define el propio proceso del proyecto de Estado plurinacional, es una universidad que esté comprometida con los grandes problemas del pueblo boliviano, ¿no?, con los grandes desafíos, ¿no?, de la independencia y la soberanía, con los grandes temas de superar las desigualdades en varios sentidos, en varias dimensiones, ¿no? Por tanto, ¿no?, yo quisiera señalar que estos desafíos vinculados a la universidad virtual, al Internet, están
¿no?, ligados, integrados a los otros problemas que son sociales, culturales, educativos, políticos, ¿no?, que deben estar presentes de manera integral para poder plantear efectivamente transformaciones educativas, reformas educativas como aquellas que nuestros antecesores han construido: universidad pública, autónoma, democrática, ¿no?, con las reformas universitarias en América Latina, con la generación del 900 y con la movilización popular y la movilización del movimiento universitario para que sean protagonistas de estos cambios. Creo que ese desafío, ¿no?, integral está todavía presente, y yo quería plantearlo en esta reflexión colectiva, agradeciendo nuevamente la realización de esta actividad de la EGPP en sus 15 aniversario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Eduardo Parrada, director. Sí, por favor, adelante. Hola. Bueno, y yo quisiera, a partir de la exposición del doctor Herrera, plantear algunos desafíos, pero aterrizando en el caso boliviano, porque creo que es importante asumir algunos retos que tenemos en el marco de lo que ha planteado el doctor, y que creo que es importante porque es una discusión inevitable ya para nosotros. Yo me acuerdo que el 2015-16 se dio una experiencia, no es igual como la que está planteando el doctor, porque implica ya un proceso más razonado de la importancia de lo virtual en el ámbito de la educación, sino era una experiencia del 2015-16 de utilizar la educación a distancia. Este proyecto que se hizo el 2015-16 lo hicimos nosotros en el marco del articular la educación virtual, pero obviamente no se llamaba así en ese momento, con el satélite Tupac Katari. Y en este marco se hizo por primera vez una titulación a distancia de técnico superior. Y este es un proyecto interesante porque nos planteaba retos que creo que se pueden recoger en lo que está diciendo el doctor. Primero, que este tipo de educación, el objetivo era la democratización. Se llegaron a puntos muy lejanos de Bolivia que no tienen capacidad las personas, los que trabajaban en esas instituciones, municipios, que tenían bachillerato, pero no tenían capacidad de titulación porque no había medios, además tenían que quedarse en esos lugares para trabajar. Bueno, hicimos una estrategia de formación. Es una de las primeras con titulación, porque antes de ese momento, yo me acuerdo bien, la discusión que teníamos sobre todo con las universidades privadas implicaba la dificultad de entrar a esto, ¿no? Por razones culturales internas nuestras, evidentemente desconfiados como todos nosotros formados en la universidad pública de lo privado, pensábamos que lo privado iba a entrar a una competencia desleal meramente mercantil de la titulación, y ese era un objetivo para evitar que puedan entrar a la educación virtual, que ya lo estaban planteando. Pero el gobierno se planteó esta idea, y creo que ese objetivo es importante, porque en el marco de las situaciones desventajosas que tiene Bolivia, porque es muy difícil generar un sistema de educación para todos donde hay dificultades económicas, dificultades incluso territoriales. Por ejemplo, hoy mismo, si uno quiere ser un profesor en el TIBNIS, mínimamente unos 4 días tiene que entrar para ingresar a las escuelas del TIBNIS, estamos hablando de ahora. Entonces, hay realidades económicas, territoriales en Bolivia muy complejas que hacen muy difícil que cualquier proyecto educativo pueda ser plano. Necesitamos incorporar las variables territoriales, espaciales y culturales para dar cobertura. Entonces, en ese marco, esta idea de ingresar a la virtualidad como forma de democratización es una idea interesante, es un desafío interesante que creo que debe ser retomado para Bolivia y otros países. Pero ahí hay algunos problemas que también son importantes que habría que retomar, utilizando también ese ejemplo. Una de las cosas que mencionaba el doctor es la capacidad de evaluación. Pero ahí tenemos un problema en Bolivia. En Bolivia no existe un sistema de evaluación de educación superior. Ese es un gran problema y un gran reto. Es decir, existe la política de grupos de pares, se hacen evaluaciones de carreras a través de grupos de pares, pero no hay una acreditación universitaria en sí mismo, porque la Agencia Plurinacional de Acreditación Universitaria, que está en la Constitución y la Ley 070, no tiene vigencia. Y mientras la Agencia de Acreditación Universitaria no tenga vigencia,
la capacidad de tener contactos internacionales con centros de acreditación universitaria no se va a dar en Bolivia. Ese es el problema por el que no hay una universidad en Bolivia acreditada. Hay carreras acreditadas, pero no hay universidad acreditada, porque no existe un órgano avalado por el Estado, porque ese es el tema. Para que haya una acreditación universitaria en ese marco, tiene que ser avalado por el Estado. Y el Estado tiene que tener, hay una agencia, existe en teoría, existe en la palabra, pero no existe en la realidad. Entonces, cualquier estructura de evaluación que puede ser importante e interesante, Bolivia va a chocar con este hecho. Va a chocar con este hecho y esto puede generar un problema que me parece que es importante discutirlo y debatirlo. Es decir, Bolivia debe de una vez plantearse crear o darle cuerpo a la Agencia de Acreditación Universitaria. Había diferentes propuestas, ¿no? Siempre había una pelea, esto hay que decirlo, bueno, yo soy de la universidad pública, pero siempre he tenido la idea de que culturalmente la universidad pública siempre desconfía de la privada. Y en el marco de la organización del comité, que estábamos a cargo de la agencia plurinacional, había esa desconfianza y habían dos puntos que nunca se llegaron a acuerdo. Uno era cómo iba a estar conformado el comité, porque eso es clave para saber un poco, es la cultura boliviana. Sabemos que dependiendo de cuántos miembros vamos a tener en el comité, vamos a saber quién va a ganar o quién va a perder. Entonces ese problema se trasladó a la agencia plurinacional. Y obviamente como nadie estaba de acuerdo con el número de miembros que iban a formar parte de esto, del sector del Estado a través del ministerio o del CV, de la universidad pública o de las universidades privadas, entonces esto se dejó de lado y el otro problema era el financiamiento. Estos dos temas yo creo que se pueden resolver a la luz de ese asunto, en la medida en que se necesiten mayores niveles de acreditación y crear un sistema más equilibrado, en un marco obviamente académico, porque no se trata de que se vaya a cubrir los espacios políticamente, ahí hay que ser muy claros. Este es un desafío importante que creo que yo recogería de lo que dice el doctor, que todavía es algo pendiente en Bolivia. En otros países de América Latina existen agencias de acreditación universitarias, de posgrados, y eso es importante porque eso le da credibilidad, incluso genera credenciales de competencia interna dentro del sistema educativo superior de estos países. Pero en Bolivia ese es un problema. Además hay que recordar que no necesariamente todo proceso de democratización genera calidad. Hay una paradoja ahí, ¿no? Cuando uno a veces democratiza todo, pierde un poco de calidad, necesita jalar hacia arriba y un poco, no es la palabra adecuada, a Bolivia no le gusta mucho esta idea, pero elitizar algunos elementos para contrarrestar el hecho de que se está democratizando ciertos elementos de educación. Este es un equilibrio que hay que saber tener en Bolivia. Y en Bolivia, lamentablemente, hemos ido solo por el lado de la democratización, que no está mal, pero al no tener la capacidad de generar conocimiento propio, que evidentemente y de alta capacidad, que no es algo que pueda hacerse tan democráticamente, eso es lo que a veces uno no reflexiona de manera coherente. Para generar un conocimiento de alta calidad que tenga capacidad de disputar con otros conocimientos del mundo, es algo que se produce en grupos chiquitos, grupos pequeños. Luego se podrá socializar y democratizar, pero si solo democratizas y no creas tu esfera propia para producir conocimiento desde su propia perspectiva, capaz de poder disputar el conocimiento en el mundo, vas a perder. Ese tema es un asunto también importante al cual hay que entrar en la discusión para la investigación, ¿no? Ese es un tema. Y el tercero, que creo que también es un desafío que yo lo he notado también, tenía que ver con que cuando hablamos de trasladar del ámbito virtual, real, del presencial a lo virtual, hay que tener experiencia y no sé si cuánto tengamos mucho en Bolivia. Evidentemente el EGPP ha avanzado mucho y es una experiencia importante, interesante en ese marco, porque ya se ha hecho esto hace mucho tiempo. Pero a nosotros nos ha costado mucho, por ejemplo, trasladar cursos de técnico superior al formato virtual. Bueno, les cuento las experiencias de novatos, evidentemente aquí el doctor y ustedes y los otros compañeros tienen más experiencia de años, pero nosotros ponerlo a un profesor que dé una materia que era un técnico superior en administración de empresas y teníamos a un profesor que tenía que dar el primer curso y era muy difícil trasladar su didáctica de clase a la didáctica virtual. Entonces hemos tenido una enorme cantidad de problemas, ensayo y error. Al final hemos contratado a 2 personas que eran presentadores de televisión para ayudarnos a mejorar esta estructura.
pueden ver eso, lamentablemente la gente se ha olvidado de esta experiencia, pero es bastante interesante. Teníamos islas de producción, todo de manera obviamente bastante primitiva, diríamos así, porque era la primera experiencia, pero no es lo mismo, y eso yo lo que quiero decir. Uno piensa que fácilmente puede trasladar la clase real a la clase virtual. Hay elementos que hay que pensar ahí, y eso implica incluso un curso hasta de profesionalización, gente que está acorde a poder trasladar contenidos de carácter más amplio, general o presencial al virtual, podría incluso ser una especialidad en el marco de la propia formación profesional de los educadores, pedagogos, etcétera, etcétera. Ese es un campo que se podría abrir, porque no es fácil ese traslado. A veces se copian formatos externos y se adaptan directamente a los formatos internos aquí. Tampoco hay un control de eso. Por eso es importante la agencia de acreditación, para controlar mínimamente, para evaluar cuál es el procedimiento que se hace para trasladar del ámbito real o presencial al ámbito virtual. Entonces creo que esos son, para mí, en lo que me queda de lo que le escuché del doctor, como 3 elementos que podían aterrizarse y discutirse en Bolivia, pero ya el debate está instalado, o sea, la inteligencia artificial y todos los mecanismos ya están aquí. Los dos grandes errores que comete uno cuando hay estas cosas es o fanatizarse y decir esta es la solución de todo, eso siempre ha fracasado, o lo contrario, decir este es Satanás y ya no tiene nada que ver la inteligencia artificial, volvamos a lo de atrás. Ninguna de las dos tendencias creo que son las más adecuadas, hay que tener un equilibrio ahí, pero es importante que la educación virtual va a ser un componente importante, es una cuestión inevitable y creo que Bolivia debe aprender a estar preparada para enfrentar esos desafíos. Gracias. Muchas gracias a nuestros invitados por los aportes realizados. Director, ¿desea hacer algún comentario final? ¿Sí? ¿Acá? Solamente a tiempo de nuevamente agradecer a ustedes que nos han acompañado en esta reflexión, pero puntualizar para que vayamos con algo como una ruta a seguir más adelante. Hemos visto la experiencia de UNIR, una exposición muy sistemática, muy clara, muy precisa, que nos ha permitido solamente al escucharlos hacer una radiografía de cómo estamos haciendo nosotros las cosas. Les decía cuando terminó la exposición que estamos por ese camino, nos sentimos bien. Sin embargo, ya con la intervención de nuestros 2 invitados para el comentario, Eduardo y Giovanni, nos muestran que hay una ruta a empezar a analizar y discutir y precisar más en cuanto a lo que son la formación de los docentes, la acción de la tecnología, temas que más bien de repente nos van a volver a encontrar con ustedes en eventos similares. Entonces, el segundo punto está en que este acto, este encuentro nos motiva la posibilidad de hacer una alianza con UNIR. Uno, para facilitar y establecer que la escuela pueda viabilizar que gente, servidores públicos y profesionales puedan acceder a este sistema de becas que tiene UNIR con los beneficios que, como bien decía, algunos incluso cubren casi el 70% del costo de estudio. Sin embargo, también ahora vemos que podríamos hacer que ese convenio también nos permita contar con docentes acá para poder continuar con estas reflexiones. Entonces, creo que es importante ver esos matices porque esas son las tareas que tendríamos hacia adelante. Y yo lo cerraría de esa manera el evento, agradeciendo a todos ustedes y comprometiéndonos a llevar adelante. Ya había sacado la Unidad de Investigación y Desarrollo justamente en el marco de esa complejidad de la composición del servicio público y las áreas de intervención del Estado. Habían sacado ya un programa de formación docente, un curso gratuito para los docentes de la escuela, de modo que los docentes empiecen a formarse en las herramientas digitales para la docencia. Entonces, este evento nos muestra que está por buen camino esa iniciativa,
habría que profundizar más, y si podemos contar nuevamente, les decía, con docentes como el de la universidad para que nos acompañen, sería una maravilla. Entonces, cerraremos con esas ideas y agradeciéndoles nuevamente por la presencia a todos y todas. Bueno, muchas gracias, director, doctor Manuel Herrera Gómez. Muchísimas gracias también a nuestros invitados y a todos ustedes que han participado de esta conferencia magistral. Brevemente señalar que a todos los que se han registrado, los certificados van a estar disponibles a partir del día de mañana en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, por favor. Muchísimas gracias.